Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Como creyentes en el Mesías, sabemos algo. Sabemos que somos justificados no por hacer buenas obras, sino por la fe. Pero lo que puede resultar sorprendente para algunos es esto. Algunos creen que esa revelación solo está en el Nuevo Testamento, es decir, que hasta el momento en que vino Yeshua y los apóstoles, esa noción de ser justificados por la fe no existía. Pero si examinamos bien la palabra de Dios, veremos que la justificación por la fe no se originó en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, específicamente en la sección conocida como la Torá. La Torá son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y allí, en el libro de Génesis, y me refiero a Génesis capítulo 15, verso 6, nos encontramos con un pasaje que enseña esto claramente. De hecho, esa es la única forma de entenderlo, y es que uno es justificado por la fe, no por las obras de la ley. ¿Y cómo podemos estar tan seguros de que no somos justificados por las obras de la ley? Por ese que fue declarado justo. Y por cierto, en el idioma griego solo hay una palabra para justificación y ser declarado justo. Se utiliza para ambos términos la misma palabra. Así que si tu Biblia habla de justificación o si usa la frase ser declarado justo, es en griego la misma palabra. Y en ambas situaciones, vemos que eso sucede no por las obras de los hombres, sino por la gracia de Dios, por una actividad divina. Y hablo específicamente de la obra del Mesías Yeshua, Jesucristo, en la cruz. Bien, comencemos. Toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Romanos, capítulo 4. Libro de Romanos, capítulo 4. Hasta este momento, durante nuestro estudio de la epístola de Romanos, les he contado que Pablo le había escrito a una congregación que estaba conformada tanto por judíos como por gentiles, que se habían fusionado en un solo grupo gracias a una fe compartida. Y a través de esa fe, y ellos sabían esto, ellos pasaban a ser aceptables, eran justificados, eran vistos como justos ante los ojos de Dios, no por sus hechos o por sus obras, sino por el poder de la fe. Quiero repetir eso. Hay poder en la fe. Y Pablo iba a revelar esto una vez más a partir de la Torá, a partir del libro de Génesis. Comencemos. Por tanto, ¿qué diremos? Pablo le estaba escribiendo a esta congregación y les dijo, tenemos que ponernos de acuerdo, deben tener seguridad sobre esto. Así que les estaba recordando esa doctrina. Les dijo, por tanto, ¿qué diremos? Nuestro padre Abraham, siendo hallado, y ese es un modismo, conocemos la expresión estar perdido, es decir, separado de Dios. Y si estabas perdido, y luego esta situación cambió, y ahora fuiste hallado, eso significa que estás en una relación con Dios. Cuando Pablo dijo aquí, nuestro padre Abraham, cuando fue hallado, en algunas Biblias dice descubierto, pero literalmente esta palabra significa ser hallado. Y algunos dicen que eso quiere decir que él fue reconocido por Dios como alguien que está en una relación de pacto con Dios. Y me gusta esa idea del pacto porque, obviamente, cuando hablamos de Abraham, siempre hay que recordar que Dios estableció un pacto con él. Y ese pacto no fue establecido por obras, sino por fe.
Y llegaremos a ese verso porque Pablo va a citarlo más adelante. Sigamos leyendo. Por tanto, ¿qué diremos? Que Abraham, nuestro padre, fue hallado según la carne. Y yo subrayaría la palabra carne. ¿Por qué? Porque en este contexto, él se refería a las obras de la carne. Él estaba hablando de lo que él había hecho. Así que, literalmente, desde nuestro punto de vista, Pablo estaba diciendo lo siguiente. Esto es lo que deberíamos decir. Es cierto que Abraham, nuestro padre, fue justificado, fue declarado justo, fue hallado por Dios en una relación de pacto con él por las obras de la carne. Vean lo que él responde aquí. Leamos el verso 2. Dice, porque si Abraham, a partir de las obras, por su comportamiento, en otras palabras, si él fue justificado por las obras, entonces ¿qué? Él tiene de qué jactarse. Él podría jactarse. Luego dice aquí, pero no ante Dios. Es decir, en ninguna parte de la Escritura, de acuerdo al marco de referencia dado por Dios, vemos nada en la Escritura escudriñando no solo el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento específicamente. En la Torá, no hay nada en la Torá que diga que uno sea justificado o declarado justo por buenas obras. Hay quienes creen eso y hay algunos que incluso lo expresan de este modo. Si has hecho más buenas obras que pecados, esas buenas obras cancelan tus pecados y quedas en saldo positivo, es decir, que serás aceptado por Dios porque tienes más obras buenas que pecados. De nuevo, aunque eso suene muy racional en nuestras mentes, no hay ningún versículo de la Escritura que justifique o respalde esa posición. Si queremos basar nuestra fe en la palabra de Dios, llegaremos a una conclusión muy pero muy diferente. Y lo veremos en un momento. Sigamos leyendo el verso 2. Porque si Abraham, a partir de las obras fue justificado, es decir, fue declarado justo, él tiene de qué jactarse, pero no ante Dios. ¿Por qué? Pasemos al verso 3. Pues, ¿qué dice la Escritura? Me agrada el hecho de que Pablo está basando su enseñanza no en su mente racional, no en la sabiduría humana, no en lo que le parece lógico a él y a los demás, no buscando que otros estén de acuerdo con él porque le parezca muy lógico lo que dice, sino que Pablo, cuando enseñaba, él siempre acudía, y quiero decirlo de nuevo, siempre acudía a las Escrituras. Y desde el punto de vista de Pablo, las Escrituras eran la Biblia hebrea, la Tenaj, el Antiguo Testamento. Así que dice, ¿qué dice la Escritura? Luego dijo, pero Abraham, ¿por qué está allí la palabra pero? Porque muestra un contraste. En contraste a que alguien sea justificado por las obras de la carne, dijo él, en contraste con eso, Abraham creyó a Dios. Eso es lo que me gusta. Todo lo que él hizo fue decirle que sí a Dios. Lo que la palabra de Dios revela, Abraham lo creía. Luego dice, Abraham creyó a Dios, y el hecho de que creyó a Dios, dice aquí, le fue acreditado a él por justicia. Ese es el principio. Esto es lo que vemos en el idioma hebreo. Abraham, Heimin Bahashem, Veyachsheve Halo Letzdaka, que significa Abraham creyó en Dios y le fue contado, acreditado a él. Y la palabra para contar o acreditar es precisamente eso. Es un término de negocios. Tiene implicaciones legales. Se refiere a algo que es legalmente aceptable. Así que Abraham halló justicia ante Dios no por obras, sino por fe. Eso es lo que enseña la Torá. Eso es lo que encontramos en Génesis 15, verso 6. Ahora, sigamos leyendo, pasemos al verso 4. Pero al que obra, al que hace trabajo, al que obra, el salario, es decir, la recompensa, lo que él recibe por ese trabajo que hace,
Al que obra, el salario no se le cuenta o no se le considera según la gracia. La gracia es algo que es inmerecido. No es algo que merezcamos, sino algo que no merecemos, pero que recibimos de todos modos. Eso es la gracia. Hay muchos otros aspectos, consecuencias o resultados que produce la gracia bíblica. Pero para decirlo de manera muy sencilla, la gracia es recibir una recompensa que no se basa en lo que hayas hecho, sino que es dada gratuitamente, bondadosamente como un regalo, no por algún tipo de mérito, no por haberla ganado. Sigamos entonces con el verso 4. Pero al que obra, el salario no se le cuenta o no se le considera por gracia, sino por deuda. Es decir, si vas a trabajar y trabajas durante toda la semana, al final de la semana te dan el pago de tu salario, porque tú te ganaste eso. Eso no es gracia lo que estás recibiendo, te lo mereciste, te lo ganaste. Pero él no se refería a eso. Él estaba hablando de algo que se recibe por gracia. ¿Y qué es? Es lo que hace Dios al recompensar por la fe, no por las obras, sino por la fe, con ese nuevo estado, esa nueva condición de ser declarados justos ante Él. Sigamos leyendo. Al que obra, el salario no se le cuenta por gracia, sino por deuda. Verso 5. Pero al que, y oigan bien esto, al que no obra, ¿qué hace él? Al que no obra, dice aquí, pero cree en aquel que vuelve justo o que justifica al impío. Esta es la diferencia. Abraham tenía fe. ¿Qué dice la Escritura? Que él creía en aquel, ¿en quién? En Dios el Hijo, quien hizo la obra, el Mesías Yeshua. Él hace la obra. Él es el que justifica. Él es el que hace que el impío sea declarado justo. Luego dice en la segunda parte del verso 5, su fe le es contada por justicia. Esta es la segunda vez que vemos a Pablo enseñar esto, que fue por su fe, y estaba hablando de Abraham. Pero, ¿por qué Abraham es llamado nuestro padre? Porque él dio el ejemplo, y nosotros vamos a entrar en su familia del mismo modo que él entró en el pacto. ¿Cómo entró al pacto? No hay desacuerdo con respecto a esto. La Torá, el libro de Génesis, es muy claro. Él entró en el pacto por medio de la fe. Y la fe y el propósito del pacto era cambiar a Abraham para que fuera justo a los ojos de Dios. Y esto es lo que la Escritura nos está diciendo. Pasemos ahora al verso 6. Pablo quería demostrar que esto no era solamente un principio de la Torá, sino que también aparece en otros lugares de la Escritura. Así que Pablo iba a citar nuevamente un pasaje del Antiguo Testamento, específicamente del libro de Salmos, el Salmo 32, un salmo maravilloso que nos enseña esta misma verdad del Evangelio. Vamos a verlo, verso 6. Así como también David dice, ¿qué dice David? Él dijo, bienaventurado el hombre a quien Dios considera como justo aparte de las obras. Así que vemos aquí en la Escritura que Dios hace algo. Y David habló de eso. Dios considera a un hombre, y bienaventurado es este hombre, a quien Dios le confiere justicia, y esa justicia le viene a él no por sus obras, no por nada que él haya hecho. Y lo cierto del caso es que no podemos hacer nada conforme a sus estándares de santidad, a su marco de referencia, que haga que Dios diga, lo lograste, te hiciste justo a ti mismo. No hay nada que podamos hacer. Bien, sigamos leyendo el verso 6. Así como David dice, bienaventurado es aquel,
En este caso, es el hombre a quien Dios considera como justo. Y aquí viene esta gran lección, aparte o, en otras palabras, sin obras. Verso 7. Bienaventurado es aquel cuyo pecado, y la palabra que sale aquí para pecado significa sin ley. ¿Por qué dice así? Porque habla de los que violan los mandamientos de la Torá. Bien, seguimos. Dice aquí en el verso 7. Bienaventurados son aquellos cuyas obras sin ley son perdonadas y cuyos pecados, ahora sí dice pecados, son cubiertos. Ahora bien, ¿quién los cubre? Solo Dios puede hacer eso. Y cuando tenemos a Dios obrando en nuestra vida para cubrir nuestros pecados y no hacernos pagar por esas obras sin ley, sino que en lugar de darnos nuestro merecido, Él nos da gracia. Y esa gracia trae perdón. Y ese perdón nos pone en una situación en la que podemos entrar, oigan bien, en una relación eterna con Dios. Eso es a lo que Pablo se refiere. Pasemos ahora al verso 8. Dice, bienaventurado es el hombre. Si han prestado atención, habrán notado que van 3 veces en las que Pablo habla de bienaventuranzas. Y esa bienaventuranza o esa bendición viene como resultado de lo que Dios ha hecho. Cuando hablamos de ser bienaventurados o bendecidos, eso significa ser traídos a la familia de Dios a través de un pacto. Nunca olvidemos que Abraham entró en un pacto. Esto es lo que se está enfatizando. Ese pacto eterno que podemos tener al ser justificados por la fe, no por obras de la ley. Seguimos con el verso 8. Bienaventurado es el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta sus pecados. En otras palabras, vemos aquí un principio. Hay pecados en la vida de ese hombre. Él es culpable, pero Dios no se lo toma en cuenta. Esta palabra tomar en cuenta tiene que ver con imputar. Es decir, que Dios no te está imputando por tus pecados. ¿Qué hizo Él? Él cubrió eso. Ya eso no es algo por lo que serás juzgado. ¿Por qué razón? Ya lo hemos hablado. Si miramos otra vez el verso 7, dice allí, bienaventurado es aquel que es ¿qué? Que es perdonado por sus obras sin ley. Y ahora dice eso mismo. Veamos de nuevo el verso 8. Bienaventurado es el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta sus pecados. Verso 9. Por tanto, este bienaventurado, esta bienaventuranza, está sobre él. Y quiero decir esto de manera clara. Dice, por lo tanto, esta bendición, y es la 4ª vez que usa la palabra bienaventuranza o bendición, por tanto, esta bendición está sobre el circuncidado. ¿Así es como se obtiene? Primero tienes que estar circuncidado. Había unos que enseñaban eso. Por ejemplo, Pablo se encontró con ellos. Hizo mención en Gálatas. Dice aquí, por tanto, ¿esta bendición está sobre el circuncidado o también sobre los no circuncidados? Y esto es muy relevante. ¿Por qué? Bueno, por un par de razones. Una es que en Roma teníamos una congregación de judíos y gentiles. Dicho de otro modo, habían unos que estaban circuncidados y otros que no. Esa bienaventuranza o esa bendición solo está disponible para los que están circuncidados. Pablo está por responder esta pregunta y lo demostrará una vez más a partir de la Torá. Verso 9. Por tanto, ¿esta bendición o bienaventuranza está sobre el circuncidado o también sobre los no circuncidados? Porque decimos, y aquí el verbo decir está en un sentido declarativo. Pablo estaba haciendo una afirmación con autoridad. Leemos aquí, porque decimos que Abraham fue bienaventurado. ¿Cómo fue bienaventurado? Debido a la fe. Abraham fue bendecido, es decir, le fue contada la fe por justicia.
una vez más, porque decimos o declaramos que a Abraham le fue contada su fe como justicia. Así que la justicia fue esa consecuencia clave que le fue declarada o imputada a él. ¿Por qué? Bueno, esta es la tercera o cuarta vez que vemos esto. Por la fe. Les diré esto. Hay poder en la fe. Y ese poder de la fe establece un pacto. Y en la Torá, en el libro de Génesis, comenzando en el capítulo 12, se hace referencia a ese pacto. Y tiene que ver con la vida de Abraham, quien es el patriarca de todos los que forman parte de la familia de Dios. Y si prestas atención al pacto de Abraham, verás que es un pacto de bendición. Los que entran en el pacto de Abraham pueden experimentar la bendición de Dios por toda la eternidad. Continuamos. Decimos que a Abraham le fue contada por justicia. ¿Qué cosa? Su fe. Es muy importante que veamos que el verbo contar en le fue contada está en voz pasiva, es decir, que algo hizo que le fuera contada, que le fuera declarada de esa manera. Y lo que vemos que Pablo repite una y otra vez es que él reiteraba que la fe era la causa principal que hacía que él fuera considerado justo ante los ojos de Dios. Ahora, pasemos al verso 10. Por tanto, ¿cómo le fue contada? Es decir, ¿en qué condición se encontraba él? ¿Estaba él circuncidado o se encontraba en una condición diferente, es decir, no circuncidado? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Bien, encontramos que es fácil de demostrar al estudiar la Torá, en este caso el libro de Génesis, porque si vemos Génesis capítulos 12, 13, 14, 15 y 16, estos tienen que ver con el llamado de Abraham, cómo Dios lo invitó a una relación de pacto, cómo Dios le reveló cuál sería la consecuencia de ese pacto, la bendición, y cómo Dios le habló a Abraham. ¿Y qué hizo él? La Escritura dice que Abraham le creyó a Dios. La palabra creer y fe, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se derivan de un mismo vocablo. Y como Abraham creyó, tenía fe en Dios. Y esa fe fue la causa por la que él fue considerado o fue declarado como justo en la presencia de Dios. Podemos decirlo de otro modo, fue declarado justo o fue justificado en la presencia de Dios. Y sabemos algo, que esta revelación empezó en el capítulo 12. Luego dice en el capítulo 15, verso 6, que Abraham creyó a Dios. Y Dios en ese momento, en el verso 6 del capítulo 15, lo declaró justo, lo declaró justificado en la presencia de Dios. Lo hizo parte de esa esperanza del pacto. Sabemos otra cosa. Cuando esa declaración se hizo, ¿en qué estado se encontraba Abraham? De esto es de lo que se está hablando en el verso 11. Sigamos leyendo. Íbamos, de hecho, por el verso 10. Por tanto, ¿cómo le fue contada? Es decir, ¿en qué condición fue él considerado justo? ¿Estando circuncidado o estando en incircuncisión? Y luego responde, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Verso 11. Y él recibió la señal de la circuncisión. ¿Por qué? Como sello de justicia. La justicia por la fe. ¿Qué le vino mientras él estaba, cómo? Mientras él no estaba circuncidado, para que él fuese, ¿cuál fue la consecuencia? Para que él fuese el padre de todos aquellos que son creyentes, no estando circuncidados, para que se les considere o se les cuente también a ellos por justicia. Ahora bien, ¿qué nos dicen estos dos versos? Nos dicen que debemos prestar atención, que Abraham fue declarado justo antes de ser circuncidado.
Él no fue circuncidado sino hasta el final del capítulo 17. ¿Y por qué razón fue circuncidado? Porque esa circuncisión por la que él pasó en el capítulo 17, ¿qué dice aquí? Veamos el verso 11. Él recibió la señal de la circuncisión, que es el sello de justicia por la fe. Él recibió eso sin estar circuncidado. ¿Y qué es este sello? ¿De qué se trata la circuncisión? La circuncisión es una señal que le indica a la comunidad que la muerte de la carne es lo que queremos experimentar, la muerte de esa naturaleza carnal, lo que los rabinos llaman nefesh bihimit, ese espíritu carnal, ese instinto carnal o animal que nos impulsa a actuar según lo que el cuerpo nos diga. No queremos caminar en obediencia al cuerpo, a nuestra carne, a esa naturaleza pecaminosa. Queremos ver esa naturaleza pecaminosa desprovista de todo poder, verla morir. ¿Y qué causa la muerte de la carne? En referencia a esa inclinación perversa que todos tenemos, con la que todos nacemos. Lo que produce la derrota, la muerte de esa naturaleza carnal, es la fe, no las obras. Solo después de creer, de tener fe, nuestras obras, nuestro comportamiento se modifica. Veamos lo que dice luego en el verso 11. Y él recibió la señal de la circuncisión, que es el sello de justicia por la fe, sin estar circuncidado. ¿Para qué? Para que él fuese el Padre de todos aquellos que son creyentes, cuando aún no están circuncidados, para que ellos sean considerados, es decir, para que también se les cuente a ellos por justicia. Vamos al último verso, el 12. Y el Padre de los circuncidados y de los que no están circuncidados, es decir, es el Padre de los circuncidados y también de los que no han sido circuncidados, más bien de aquellos que caminan en los pasos de la fe sin estar circuncidado nuestro padre Abraham. Es decir, Abraham caminó en la fe sin estar circuncidado. Por tanto, él es el padre de aquellos que están circuncidados y también de los que no están circuncidados. Todos tenemos algo en común. ¿Qué cosa es? Caminamos en la fe, en obediencia al llamado. Abraham tenía un llamado y nosotros también. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.